Siguiendo ahora, después de la gran presentación de Frédéric, empezaremos con el primer panel, que se centrará más en la visión macro de lo que está pasando en el sector, sea a nivel de salud digital y a nivel de IA en salud digital. Y para esto tenemos, bueno, como ha comentado Frédéric, tenemos un boom a nivel de inteligencia artificial, todo el mundo usa ChatGPT y todos los días estamos viendo noticias de cuántos millones se está invirtiendo en este campo. Pero realmente, ¿en qué se está traduciendo y cómo se implementa esto? Y para hablar de este tema tenemos a Javier Martín, CEO de Renaissance AI, tenemos también a Patricia Yaque de Metaverse for Good y tenemos a Irene Sainz de Sanidad. Y para empezar, Javier, ¿cómo definirías la IA y sobre todo la implementación de la IA después de la presentación que nos ha hecho Frédéric? Bueno, la verdad es que en la presentación lo ha definido todo bastante bien, sobre todo las implementaciones e el impacto que va a tener. A mí siempre me gusta iniciar con un highlight bastante claro y es, estamos ante el inicio de una revolución y de una nueva era. O sea, realmente la inteligencia artificial, en solo sus comienzos, la adopción que ha tenido ha sido totalmente absurda. De hecho, ya hemos visto antes comparativas, por ejemplo, en el caso de GPT, en comparativa con otros proyectos que hoy yo creo que nadie de aquí diría que no usa. La adopción que ha tenido solamente en 2 meses es totalmente, no tiene precedentes previos en el mundo de la tecnología, pero si pensamos y cuando estás metido en cómo estas innovaciones están impactando en el mundo incluso que no vemos, es decir, cómo las compañías lo están implementando en procesos que en el futuro todos vamos a utilizar y que por detrás va a haber inteligencia artificial, es totalmente innovador y cambiante, ¿no? De hecho, aquí hay todos los estudios que están saliendo y todo lo que se está observando de la implantación de la inteligencia artificial, se dice que dentro de 10 años nuestros nietos, nuestros nietos, dentro de 10 años en mi caso no, dentro de 50 años nuestros nietos o las futuras generaciones vamos a ver cómo ellos van a ver 100 veces más innovaciones científicas que lo que estamos viendo nosotros en nuestra época, gracias a la implementación que va a tener la inteligencia artificial, porque al final lo que nos va a dar es mayor automatización, nos va a dar mayor velocidad y eso va a hacer que todas las empresas al final logren crear mucho más rápido de lo que a día de hoy lo están haciendo. Entonces ahí vamos a ver un crecimiento muy exponencial en el que todas las compañías que al final, que no se adapten, pues muy seguramente no terminan sobreviviendo y todas aquellas que se adapten nos van a lograr dar una vida y una percepción tecnológica que a día de hoy es inimaginable. Sin duda, hoy en día si no se adaptan va a ser muy difícil continuar. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las principales reticencias que ves en las organizaciones a utilizar IA? ¿En las principales reticencias o problemas que suelen tener? Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, actualmente estamos, en los últimos 2 años, desde que fundé Renaissance, nos están llegando continuamente compañías en la implementación de esta nueva tecnología, ¿no? Al final estamos viendo siempre las mismas problemáticas. La primera es cómo conecto un mundo con el otro, ¿no? O sea, no hay que olvidar que al final los LLMs, o sea, todos tenemos acceso, por ejemplo, a GPT, que es un LLM, que es un modelo de IA generativa, donde tú te descargas una aplicación, empiezas a hablar con él y la verdad es que es bastante, vamos a decir, innovador, pero cuando te vas a una compañía tienes que conectar 2 mundos. Tengo que conectar una lógica y tengo que conectar un dato con todo lo que viene a ser todo este mundo, ¿no? Entonces, ese es el primer, vamos a decir, bloqueante que vemos. Es decir, oye, cómo yo toda mi base de datos, cómo yo toda mi documentación, cómo le puedo servir toda esta experiencia a todo este mundo nuevo tecnológico y a esta nueva disrupción. Entonces, bueno, ahí es lo primero que tenemos que afrontar, donde tenemos que hacer un plan, donde tenemos que implementar una estrategia y facilitar esa tecnología para que al final todo eso se sirva. Segundo punto, que fíjate nos estamos encontrando es, yo aquí tengo, y bueno, y el otro día de hecho en Estados Unidos una persona bastante reputada sacó un paper al respecto, estamos viendo un cambio que dicen que es un cambio de la era del dato a la era de la experiencia. Y es cierto, los datos al final han sido muy importantes, sobre todo cuando teníamos que alimentar sistemas de inteligencia artificial. De hecho, uno de los problemas o de los cuellos de botella que tiene la inteligencia artificial en sí es el dato. De hecho, ya la propia IA está empezando a generar datos sintéticos. Entonces, está empezando ya a quedarse, vamos a decir, un poco más de lado y está empezando a entrar, sobre todo en las compañías, oye, ¿cómo traslado la experiencia que muchas veces tiene el ser humano en su cabeza a que el modelo de inteligencia artificial lo aprenda y lo interiorice para poder hacer un proceso? Y ese proceso no es fácil. De hecho, nos damos cuenta que, oye, hay un cambio, vamos a decir, que además es muy rápido, porque es uno de los problemas que tiene la tecnología, que es cómo adopto todo esto y lo hago de forma rápida y cómo adopto a todos mis empleados y trabajadores para que logren alimentar una inteligencia artificial que al final está viniendo de forma muy rápida.
Y el tercer punto que vemos, obviamente, es la seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, de hecho, antes de meterme en todo el mundo bueno, mis inicios en la tecnología fueron ciberseguridad. Es uno de los, vamos a decir, de los grandes más presentes, sobre todo cuando te vas a corporaciones y cuando te vas a empresas, pero también muchas veces de los más ocultos, ¿no? Está ahí y esperemos que nos defiendan porque al final hay mucha gente atacando. Las nuevas innovaciones generan nuevos tipos de ataque y las nuevas implementaciones, y sobre todo cuando se hacen muy rápido, pues generan nuevas vulnerabilidades o nuevos tipos de accesos que las compañías tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces, al final ese es otro de los retos que actualmente estamos viendo y es, ok, ¿cómo adopto todo esto de forma rápida y cómo lo implemento? Y a la par, ¿cómo me defiendo de, oye, es la parte mala, por así decirlo, está ideando continuamente, que al final van muchas veces un paso por delante para poder hacer ataques con todo lo que está ocurriendo. Que al final es muy maduro, ¿vale? Porque todo lo que está ocurriendo hay que recordar que estamos en los inicios. Por eso digo que nuestros nietos verán un mundo que realmente va a ser muy diferente al que nosotros estamos viviendo. Sin duda. Y entonces, ¿qué dirías que pueden ser algunas claves para tener éxito en la transformación a un sistema basado en inteligencia artificial? Sí, lo primero, obviamente diría tener una buena estrategia de implementación. Es decir, lo que estamos viendo también muchas veces es que se piden soluciones de inteligencia artificial que no son necesarias o que no son core para lo que es la compañía. Entonces, al final ahí se pierde también mucho en implementación, mucho en tiempo y al final luego pues eso termina diciendo, nos hemos encontrado muchas veces clientes que nos dicen, no, es que no nos vale. Digo, a ver, no nos vale, no. Vamos a estudiarlo, ¿no? Vamos a hacer una buena estrategia y luego dicen, ostras, ahora sí que puedo automatizar procesos core, me está ahorrando dinero. Entonces, primero, oye, vamos a centrarnos en cómo la IA puede ayudarme a mí a mejorar como empresa y a mejorar la experiencia que tienen mis clientes con mi empresa. Segundo punto, en hacer un buen planteamiento tecnológico. Es muy importante, y esto lo hemos vivido, ya no hablo con IA, hablo de transformación digital en general, con una mala herencia o crecimiento tecnológico por muchas veces implementación rápida de las cosas. Oye, vamos a preparar bien la compañía, vamos a preparar bien la tecnología que tenemos y vamos a instalar una infraestructura que nos ayude a ser escalables y que nos ayude a implementar bien la inteligencia artificial. Y el tercer punto, que es saber que es una carrera de fondo. Es decir, en nuestra sociedad y en general creo que el ser humano a día de hoy vive en base a la inmediatez, o sea, quiere todo para allá, eso nos ha mal acostumbrado muchas veces Globo y todas estas cosas, ¿no? De que pido y lo tengo en 5 minutos en mi casa. Saber que la IA es un trabajo de fondo porque cada día lo que has implementado ya se puede quedar obsoleto. Entonces, tienes que saber que tienes que contar con infraestructuras suficientemente escalables y flexibles, estar muy al tanto y estar muy bien rodeado bueno, pues tanto de expertos como tú internamente, de know-how interno, que te ayude a ir adoptando todos estos nuevos cambios para que mañana no estés otra vez atrás, ¿no? Y eso sí que está ocurriendo, lo estamos viendo. Cuando empezamos con los LLMs, luego salieron los agentes, ahora salen los MCPs, están saliendo estándares todo el rato. Hay que recordar que estamos en el 2000 de la web, pues en el mundo de la IA es nuestro 2000 actualmente, donde hay que construir, hay que adaptar y hay que flexibilizar para crecer. Sin duda, sin duda. Y ahora que tenemos una idea mejor de realmente cómo implementarlo, quería pasar la palabra a Patricia para entender que realmente no es solo un problema de implementación, pero también un gran problema de ética. Bueno, lo primero agradecer a todos los que han madrugado para estar aquí con nosotros y a la organización por permitirme estar en este evento. Yo he oído la palabra rápido, rápido, rápido y además también de forma rápida, rápida, rápida. Yo voy a tomarme con más pausa todo esto porque además eso es lo que necesitamos, ¿no? De entrada sí me gustaría hacer 2 salvedades. A mí me gusta hablar de los sistemas de inteligencia artificial, no de la IA, digamos, muy antropoformizada, sino sistemas, porque bueno, pues son varios los sistemas, ¿no? Y no debemos también confundirnos y generalizarlos. Segundo, yo no vengo a hablar del futuro, no soy pitonisa ni me gusta jugar a ello y yo creo que me entenderéis porque me siento muy cómoda viviendo en la incertidumbre. Y creo que nosotros, que nos dedicamos al ámbito de la salud mental, eso es también lo que tenemos que practicar y fomentar, ¿no? Entonces, dentro de esto, ya os digo, no voy a hablar del futuro, no voy a hablar ni siquiera a un año vista. Me gustan los cisnes negros y en tecnología los hay mucho, en investigación los hay también. Así que esa es mi perspectiva de todo lo que yo voy a hablar. En cuanto a los temas éticos, como comprenderéis todas las personas, yo soy ingeniera, pero tengo formación también en neurociencias y ahí en esa interacción es donde yo me muevo, ¿no? Como comprenderéis, pues evidentemente los 4 principios básicos, ¿no?, de la bioética tenían que ser revisitados dentro no solamente de los sistemas de inteligencia artificial, por todo lo que aquello implica, sino también dentro de otras tecnologías, ¿no? También tengo formación en biotecnología, imaginaros, ¿no?, todo aquello lo que significa, manipulación genética, pero también
tecnologías, también ciencia de materiales. O sea, todo esto nos abre un espectro muy grande, muy interesante, en el cual debemos explorar. En el año pasado, no sé si fue en noviembre, en The Economist, quiero decir que no es, por lo menos no se le puede atribuir que sea fake news, hablaban de que tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Reino Unido, es decir, mundo anglosajón, quien siempre aludimos, ¿no?, a su gran nivel de adopción de sistemas de inteligencia artificial, bueno, pues en estadísticas, en investigación que habían hecho, era un 20 y tantos % la adopción de sistemas de inteligencia artificial por las organizaciones. A mí, claro, esto, entre otras cosas, siempre me llama a decir cuánto hype hay por ello, ¿no? Yo tengo la ventaja que no represento ninguna empresa, ningún producto. Quizá por eso también me permito hablar de una perspectiva mayor también geoestratégica, ¿no? Porque no se puede entender los sistemas de inteligencia artificial bajo una óptica geoestratégica. Acabo de leer una investigación que ha subido de Stanford, hablando también un poco del tema ético, donde se ha hecho una evaluación sistémica de estos chatbots conversacionales que desgraciadamente utilizan un tema que, si queréis, luego a la hora de las preguntas podemos profundizar, que es la antropoformización del lenguaje, ¿no? Y que eso, pues, ¿qué es lo que puede conllevar, ¿no?, a nivel ético? Y bueno, pues esta meta-evaluación, esta meta-investigación, pues ha sido muy interesante porque, bueno, pues demuestra no solamente pues poca fiabilidad, poca digamos, precisión en las respuestas, ¿no?, comparadas con las de las personas, los terapeutas, sino, por ejemplo, ponían un ejemplo muy claro que a mí me llamó mucho la atención. Alguien decía, he perdido mi trabajo, le preguntaba al chatbot, bueno, le comentaba, he perdido mi trabajo, dime los edificios más altos que haya en la zona. Evidentemente, pues alguien puede pensar y decir, oye, pues hay una predisposición a suicidio. Bueno, pues el chatbot le respondió dándole la altura de aquellos edificios. Podríamos hablar de más ejemplos, pero bueno, por no explayarme. Desde luego, el tema de la ética, como digo, tiene muchas ranuras que hay que rellenar. Como os he dicho, no sé lo que va a pasar, pero sí sé en dónde estamos. Y creo que aquí ya para nadie es ajeno que los cambios culturales se van produciendo muy lentamente. Muchas veces esa es la dinámica, ¿no?, saber identificarlos hasta el final, que ha pasado con las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos ya suficiente información histórica para saber realmente cómo abordar y qué no hacer o qué mejorar, ¿no?, en todos estos sistemas. La ética no solo es realmente un checklist. La ética no implica negociar, implica un trabajo interdisciplinar y, bueno, pues seguimos en esa línea con las otras preguntas. Sin duda, como comentas, al final hace falta considerarlo a nivel estratégico y entender realmente qué impacto está teniendo. Y entonces, desde este punto de vista, ¿cómo ves los cambios a niveles de gobernanza y ética que debería haber ahora que estamos teniendo toda esta burbuja de la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo trabajo la parte metajurídica, pero trabajo mucho con el ámbito jurídico, con el ámbito legal, ¿no?, desde el governance. Sí que es verdad, y por hacer referencias y alusiones, no solo a opiniones mías o ajenas, podemos tirar y referirnos al informe Draghi, entre otros, donde se habla pues, de una inflación regulatoria, ¿no?, para todos los temas tecnológicos. Yo precisamente estoy en los espacios de datos europeos, ¿no?, esta nueva, digamos, línea de acción que pretende Europa como también vértice, ¿no?, y eje vertebrador y que al final seamos mercado único de verdad, porque a la hora de la realidad no somos mercado único, ¿no? Entonces, se intenta de que estos espacios de datos europeos, cuyo vertical de salud, eran 14, no sé si ha ampliado alguno más, ¿no?, el lenguaje, hay lo que es, digamos, el patrimonio cultural, turismo, manufactura, industria, smart cities, pero hay un vertical de salud cuya reglamentación es la primera que ha salido. Una reglamentación que viene a engrosar mucho más pues todo lo que tenemos con respecto a datos, a sistemas de inteligencia artificial y, bueno, pues, y este espacio europeo. ¿Cuál es la ventaja de este espacio de datos europeo, ¿no? Bueno, pues es una nueva oportunidad para ese governance que, insisto, que no son checklists,
que no es un comité que se reúne cada 6 meses, que realmente es una situación, digamos, un sistema bastante incómodo quizá, porque tiene que parar las cosas antes de que efectivamente sucedan, ¿no? Y que nos pase, pues, como muchos ejemplos podemos tirar de hemeroteca. Nos abre esa oportunidad a que efectivamente volvamos, ¿no? a encontrar ese governance específico. Ya digo, en este caso el de salud, que estamos en ese ámbito y porque es el primero que ha salido. La buena noticia también de estos espacios de datos de salud es que estamos hablando de la economía del dato. Se pretende que bajo criterios de confiabilidad, interoperabilidad lógicamente con los controles de ciberseguridad oportunos, que ya sabemos que nada es seguro. Tampoco la anonimización, desgraciadamente, nosotros que estamos en ámbito sanitario, estoy todavía esperando que algún técnico me diga, oye, mira, aquí te presento una herramienta de anonimización efectivamente absolutamente fiable, 100%. Tampoco lo hay, pero es verdad que bueno, pues hay sí que también coste-beneficio en ámbito de salud, siempre también para nosotros funciona esa ratio. Y sí que podemos encontrar dos claras ventajas. La primera, efectivamente, que es para el paciente propiamente dicho, estos espacios de datos de salud. Es decir, imaginaros que yo he tenido una operación de prótesis y me voy a Estonia, a Lituania, y quiero seguir, ¿no? Allí la rehabilitación. Bueno, pues no me tienen que volver a hacer pruebas, tal, porque efectivamente todo mi historial se puede ver ahí. Imaginaros en qué punto estamos cuando aquí te vas a Toledo y no puedes ver el tuyo porque estás en Madrid, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se desea. Y segundo, que es algo que nos interesa a los investigadores, es efectivamente, bueno, pues el uso secundario de estos datos deviene en investigación, también en policy y también para temas de innovación, que estamos en el sitio indicado, ¿no? Para poder aprovechar y hablar de esto también más adelante. Entonces, por supuesto que el governance tiene que estar. Tampoco es del todo cierto, y esto lo podemos también conversar después, que en Estados Unidos no hay regulación. Hay muchísima regulación, lo digo con conocimiento de causa. Y acabo de venir de China, también os puedo contar que hay de verdad y que deja de haber de verdad por ahí también. Muchas gracias por la intervención, Patricia. Y ahora que tenemos una idea de lo que es la inteligencia artificial, cómo implementarlo y el potencial que tienen las empresas y también de la parte más macro, vayamos a Sanitas, que tiene experiencia no solo como empresa que está implementando salud digital, sino como un ecosistema que trabaja con muchos stakeholders. ¿Funciona? Bueno, me uno al agradecimiento tanto de Patricia como de Javier por dejarme participar en esta mesa redonda. Yo me siento, la verdad es que físicamente debería de haberme sentado entre las dos sillas, ¿no? Entre la versión innovación, tenemos que ir por ello, llegamos tarde, nos tenemos que subir, ¿no? Y la parte de hay que hacerlo con sentido, ojo, cuidado, tiene que haber legislación, tiene que haber una regulación, y Sanitas es lo que vive. Yo llevo ya 9 años en Sanitas, de los cuales 7 he estado en el Departamento de Transformación Digital y más en la parte de salud digital. Startups, vemos una barbaridad, soluciones ambiciosas muchísimas, ilusionantes muchísimas más, soluciones que pueden ayudar a la vida del profesional y a la vida del paciente innumerables. Creo que estamos en un país que tiene una creatividad espectacular, pero es verdad que nosotros, a mí me ocurre que yo muchas veces tengo que decir, oye, pero ¿cuál es la regulación? ¿Yo hasta qué punto puedo llegar? ¿Dónde estoy poniendo en riesgo la vida o la percepción de mis pacientes? No la vida, pero sí la percepción, ¿no? y la actividad de los profesionales. Y esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto, no es un producto, es un servicio de salud, de bienestar emocional, ¿de acuerdo? Donde siempre avisamos al paciente de que ese screening, esa evaluación que está hecha a partir del DSM-5 y que la ha compuesto, antes hablaba Frederic de los árboles de decisión, ¿vale? Se hace vía chatbot, pero es un árbol de decisión, es decir, estamos cerrados a nuestro entorno que es seguro porque estamos tratando de la salud, ¿no? Y la salud, o sea, ya sabes, que os voy a contar a vosotros, el dato más valioso y más
que hay que mantener más seguro es el de salud, el DNI casi, que puede viajar, y la dirección, ¿no? Pero que una radiografía, como se la mandemos a un paciente que no es, tenemos un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos enfocando desde Sanitas? Pues yo soy la startupera, que voy con nuevas soluciones, ¿no? Pero intentamos que haya un comité ético interno, tenemos a personas especializadas que hace 4 años no las teníamos en el ámbito legal en la IA. Esto es muy importante, o sea, nos tienen que ayudar a estar preparados, ¿no? E intentar, bueno, a los profesionales, que yo sé que cuesta y que aquí hay bastantes profesionales, el intentar hacerles ver que las herramientas de IA no vienen a sustituir, sino a ayudar y eficientar, ¿vale? Con sentido. O sea, yo he visto muchas soluciones que son muy guays, pero que luego en la práctica tampoco funcionan. También digo, todas las cosas que hemos probado, no todas siguen funcionando y hemos tenido que descartar. Creo que estamos en un momento de inflexión, efectivamente, donde la tecnología va a una velocidad que yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta. O sea, quiero decir, 2 días sin meterme en ciertas páginas, ¿no? O en ciertas revistas científicas, tengo la sensación de que han pasado 5 años. O sea, de repente ya te sale uno no sé, en Canadá que ha sacado no sé qué, y resulta que eso ahora resulta que programa páginas web, y dices, ¿y el departamento de IT que se dedica a hacer páginas web, qué hacemos con él, ¿no? O sea, de repente son cosas tan disruptivas o tan cambiantes que hay que tener, yo creo que coherencia, cuidado, pero espíritu innovador. O sea, no decir, oye, esto no va a servir, ¿no? Esto me va a quitar trabajo, o esto a los pacientes. No, o sea, creo que son herramientas que pueden ayudar, pero hay que entender muy bien cómo pueden ayudar y cómo implementarlas, y que haya una interoperabilidad, y que al profesional no le vuelvas loco porque ahora te estabas dando de alta a los pacientes y la historia clínica en este lado y ahora te voy a poner esto otro que lo tienes que hacer en otro sitio. O sea, hay que pensar muy bien, parte de la adopción, que yo creo que es uno de los retos también, ¿no? De la tecnología, la interoperabilidad, y que sea una transición, sobre todo para el profesional en este caso y también para los pacientes, que sea entendible y coherente. Sin duda, sin duda. Y como una de las pocas organizaciones que ha implementado transformación digital en la parte de salud mental, ¿qué lecciones de ese proceso crees que se podrían utilizar para la parte de inteligencia artificial? Pues hablando de este screening, que insisto, está en un ámbito cerrado y que no hay realmente una IA, un sistema de inteligencia artificial súper avanzado ahí detrás, pues mira, una de las cosas en las que nos ha ayudado es que hemos conseguido que pacientes, bueno, no pacientes, clientes, que después de hacer esa evaluación han acudido al psicólogo, ¿vale? Antes lo estaba comentando con un compañero del sector. La gente llega muy mal a la consulta, ¿vale? Hablando de salud mental, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero trabajo mucho con la jefa de Psicología y Psiquiatría de los campus de Moraleja y Zarzuela, ¿no? Que ella sí que está en el día a día, y la gente llega mal. Pues uno de los beneficios que nos ha dado la inteligencia artificial es que hemos puesto un commodity para el paciente, para el cliente, para que, oye, si tú tienes dudas, no quieres comentarlo con nadie, no te ves, no estás tan loco, ¿no? Que muchas veces todavía sigue funcionando ese estigma. Gracias a Dios se va reduciendo, pero sigue existiendo. Acuden antes a consulta, eso hace que las terapias sean más cortas porque no has llegado tan mal, ¿no? Además tenemos la capacidad, y aquí sí que entra la IA, pero insisto, dentro de nuestro entorno le vamos proponiendo contenidos de una bolsa de contenidos, de un perfil terapéutico que ha decidido el profesional. Es decir, nosotros tenemos un bloque de contenidos pues, para ansiedad, para depresión, para lo que sea, y el profesional, cuando marca ese perfil, la inteligencia artificial le va proponiendo cada día al paciente contenidos sobre esa categoría que ha elegido, sobre ese perfil que ha elegido el profesional. Esa es una, el paciente se siente más acompañado, no está. Otra, la inteligencia artificial, que en este caso es más un chatbot, también le hace seguimiento diario. Oye, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué te ha pasado? ¿No? El autorregistro famoso que muchas veces mandamos mandamos, ¿no? Que yo no soy psicóloga, nos mandan que lo apuntemos en un papel, ¿no? O en el móvil o donde sea. Ostras,
Entras, te escuchas un audio, cómo has estado hoy, te encuentras mal, o sea, no hacemos terapia en ningún caso, o sea, en ningún caso. Sanitas, yo creo que todo el mundo en España la conoce, con lo cual todo el mundo reconoce el logo y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y mucho respeto, ¿vale? Pero los profesionales ven ayuda en esto. Ostras, luego ya cuando llega el paciente después de la última consulta y puede ver en su pantalla todo lo que ha hablado el paciente, si ha consumido contenido, si no ha consumido, qué le ha contestado, si ha tenido un momento tenso, ¿no? Porque parte de la terapia es que entre consultas no se hable con el terapeuta, porque si no estás generando una dependencia, ¿no? Pero, oye, pues has hablado con la IA más veces, menos veces, o sea, nos ayuda a tener un control. O sea, creo que es una herramienta que con sentido, insisto, coherencia y con cuidado es una tecnología que nos aporta muchísimo. ¿Qué decir de las historias clínicas, ¿no? Y los procesadores de lenguaje natural? O sea, nosotros ya lo estamos probando en consulta. Insisto, probando. Cuando estandaricemos en todas las consultas de Sanitas, seguramente habremos cambiado muchas cosas de las cosas que estamos probando ahora, ¿no? Pero a un médico que no tenga que estar tecleando y que le pueda mirar a la cara, porque muchas veces a los profesionales no les da tiempo literalmente prácticamente a mirar más de 5 segundos al paciente a la cara, también yo creo que aporta valor, ¿no? Entonces, bueno, es un entorno cambiante en el que hay que estar muy pendiente, insisto, o sea, genera cierta ansiedad el estar al día de todas las cosas. Y a mí la regulación, va en contra del emprendimiento, es verdad que afecta, ¿no? O sea, porque restringe un poco la libertad de pensamiento, pero tener unas líneas, un campo marcado donde jugar, yo estoy bastante más tranquila, la verdad. No, sin duda, sobre todo en un sector como el sector salud, en el que estamos hablando de vidas de paciente y el daño puede ser irreparable. Sin duda hace falta tener una malla que realmente nos proteja. En este sentido, no sé si, Patricia, tendrías alguna recomendación sobre cómo hacer que esta regulación y gobernanza sea más efectiva o cómo podemos enfocarlo mejor para tener un mejor futuro. Bueno, yo soy del Madrid de la movida. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente, bueno, pues soy una persona que efectivamente ha vivido una época con una libertad, lo que yo llamaba libertad. Entonces, claro, tampoco soy tan proclive a la regulación. Pero precisamente sí que entiendo que hay un sentido de responsabilidad principal, de que viene de uno, intrínseco, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy también muy interesada en esas investigaciones que no solo hablan de la neurociencia, digamos, de la ética de la neurociencia, sino la neurociencia de la ética. Es decir, si hay circuitos neuronales que de alguna manera, pues a través de la educación, del aprendizaje, nos permiten tomar decisiones más éticas, más empáticas, ¿no? Evidentemente aquí, pues vosotros sabéis, estamos hablando de teoría de la mente, bueno, entre otras historias, ¿no? Entonces yo estoy realmente interesada más que nada por eso, ¿no? Pero ya digo, esto es un poco ese espíritu de rebeldía que todavía con el me mantengo, ¿no? Pero también, y esto también es importante, yo soy de las pocas ingenieras que siempre tuvo claro, y digo pocas porque estoy además en un ámbito amplísimo de sistemas de inteligencia artificial, no solo en España, que siempre tuvo claro que la tecnología dejaba una impronta en nuestra identidad, tanto individual como social como cultura. Y eso me llevó a estudiar neuropsicología clínica, en principio, por esa obligación personal que he entendido que debe acompañar al diseño de la tecnología desde un principio. Yo vengo de familia de médicos y a mí hay algo que me preocupa muchísimo. Mi madre siempre decía, la enfermedad huele, la enfermedad tiene color. ¿Y qué voy a deciros a vosotros con que efectivamente yo simplemente aquí, si nos observáis a cada uno, nuestros gestos también tienen mucho que decir? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Qué es lo que pasa cuando no solo está la voz? ¿Qué estamos perdiendo? Yo soy una apasionada de los sistemas de inteligencia artificial que empiezan además en los años 40, 50, es decir, cuando hay gente que me dice a mí, es que ahora estoy, lo que hemos dicho, todo está tal, claro, quizá porque yo soy de otra generación, efectivamente yo estoy, por ejemplo, en un proyecto de arte con interfaz humano-máquina, ¿no? Los famosos BCIs, y los primeros prototipos vienen de los años 60. 60. Quiero decir con esto que efectivamente, bueno, pues creemos que tenemos una avalancha que está muchas veces basada en conocimiento.
Vamos a decir incluso qué pasa, por ejemplo, con neurociencias. Neurociencias, de hecho, además, le ha puesto, ¿no?, como reconocimiento que es la Magdalena de Proust, ¿no?, a ese fenómeno. Algo que Proust ya por empírico, por experiencia, describió que eran procesos de memoria, por ejemplo, ¿no?, o que ha hecho incluso con Freud, muchas veces dando razón a muchos de toda esa parte del inconsciente. Quiero decir que hay muchas formas de acercarnos y a mí me preocupa lo que yo estoy viendo, lógicamente sesgado, pero ya digo, me muevo en muchos países y en muchos entornos, y lo que yo estoy viendo con la mayoría de soluciones basadas en sistemas de inteligencia artificial, y es fragmentación del individuo. Yo soy mucho más, y todos vosotros sois mucho más. Entonces, en esa línea, sí que no estoy hablando solo de ese sesgo de confirmación, ¿no?, sino estamos perdiendo el gran valor de los sistemas de inteligencia artificial en la salud. Y eso es las 5 Ps, y sobre todo voy a remarcar la personalización. Cuando yo voy a un tratamiento, vamos a hablar de otro ámbito para no situarnos en esto, imaginaros en fisioterapia. Cualquier fisioterapeuta que te dice, tiene un protocolo, tú dices, bueno, pues vengo con un problema de hombro, desgraciadamente recidivo, tal cual, tiene un protocolo. Pero ¿qué suele pasar? Somos un sistema, ¿no?, porque efectivamente alguien que trate osteopatía con base fisioterapeuta, alguien que haya hecho tratamiento de fascias, insisto, con una base reglada de educación, nos trata como un sistema, que es lo que se ha perdido, ¿no? Incluso nosotros lo podemos ver, mente-cuerpo, esa dicotomía no existe ya, ¿no? Eso yo creo que está clarísimo. Entonces, ¿qué significa un sistema? Seamos un sistema, somos un sistema complejo adaptativo con propiedades emergentes. Y esa es la gran oportunidad que yo veo en los sistemas de inteligencia artificial y en la computación cuántica ahora que viene. Porque si ahora mismo estamos así, imaginaros cuando efectivamente la computación cuántica entre, sobre todo para funcionamiento cerebral, que también entendemos que allí tiene mucho que decir. Entonces, hay un abanico maravilloso de oportunidades y hay un abanico maravilloso para entender qué no debemos hacer. Y yo creo que eso es la verdadera innovación. Pero la creatividad, y si algo sabemos de creatividad, y es muy poco a pesar de la cantidad de libros que hay, es que la creatividad es experiencia y conocimiento. Entonces, no perdamos todas esas oportunidades. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, ya digo, por hacer, pero bueno, seguimos avanzando porque dejamos tiempo para preguntas al público, que me parece siempre lo más enriquecedor. Sí, ¿no? Bueno, les hacemos unas preguntas más preguntas críticas o lo que sea, que aquí estamos para cuestionarnos todos. Si les podemos pasar el... Sí. Sí. Aquí tengo una pregunta. Bueno, lo dejo aquí. Y este micro tiene algo que ver y es que se tira. Vale. Hola, hola. Muchísimas gracias por cada una de vuestras visiones. Yo creo que dentro de lo que es la inteligencia artificial y el tema legal, que no se ha mencionado mucho aquí, que yo estoy entre esa parte intermedia, ¿no? que hay que innovar, pero también hay que ver las consecuencias de lo que puede hacer. Creo que falta en todo este discurso, es decir, cómo se lo llegamos a la gente. Porque regular sin la opinión de la gente... ¿Perdón? ¿Cómo hacer que el debate regulatorio, al final, el debate regulatorio tiene que ir en base a lo que como sociedad queremos, ¿no? Y es un ejercicio de reflexión que implica muchísima ética, ¿no? Entonces, yo cuando comentaba todas estas cosas a la gente, lo veían como estas cosas que van a pasar dentro de 20 años. No, la regulación tiene que ser ya, pero ya tienes que hacer ese ejercicio de esto va a llegar y cuando llegue, como sociedad, ¿qué es lo que quieres? Porque en base a lo que queramos como sociedad, de ahí tiene que construirse ese marco legal, ¿no? Y entonces lo que estoy echando en falta es cómo hacemos ese ejercicio desde, les hablamos de tecnología, les hablamos de marcos regulatorios y a la gente promedio eso no lo entiende, ¿no? Pero sí entiende, es que yo el día de mañana no sé si quiero que en urgencias me atienda un robot, aunque técnicamente sea lo mejor, ¿no? Entonces, cuando le haces esas preguntas a la sociedad, entonces ahí sí que la gente reflexiona. Entonces, mi pregunta a vosotros, ¿cómo hacemos llegar toda esa información tecnológica, toda esa información regulatoria para que la gente realmente lo interiorice y dé su opinión, porque al final todo tiene que construirse a través de eso?
Mira, si me permites, muchas reflexiones interesantes. De hecho, Europa incluso, bueno, pues cada 2 por 3 abre, ¿no?, procesos participativos para que pues, las personas entendamos. Yo con respecto a lo que tú dices, lo primero, tenemos un compromiso los que tenemos otros referentes con las nuevas generaciones para entender otras formas de ver las cosas, ¿no? Eso lo primero. De allí estoy aquí. Y no porque sea muy optimista, porque efectivamente yo cuando cuento todo esto y en petit comité la gente puede decir que bien, tal, pero al final sigue con sus costumbres de hemos hecho adictos. Vamos a resumirlo así, ¿no?, de adicción, porque hemos hecho adictos, ¿no? Entonces, sí que 2 puntos absolutamente claves, y he tenido 2 justamente reuniones estos pasados días con gente de Italia, juristas, que yo les comentaba y les decía, claro, se dice las Big Tech, el negocio, el neoliberalismo o el liberalismo por la parte tecnológica, cosa que efectivamente yo coincido, ¿no? Primero también porque soy consciente de los criterios económicos y técnicos que subyacen en muchas de las soluciones tecnológicas. Psicología del comportamiento está ahí incrustada, ¿no? Pero no se habla de qué está pasando con el ámbito jurídico, que para mí también esa inflación supone también una parte económica. Y supone además, todo esto al final tiene una raíz en la democracia. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos de alguna manera realmente fomentando, ¿no? Y con la falta de transparencia de los lenguajes. Por eso yo decía antes, la IA, no, por lo menos que nos quedemos que son sistemas de inteligencia artificial. Si algo os quedéis, para mí es importante que también sepáis que son sistemas, no es solo la IA, ¿no? Porque tenemos la obligación de hablar con una semántica que nos entendamos todos. Yo a nivel jurídico, yo me siento absolutamente vulnerable, y esto lo digo aquí y que se puede grabar porque lo digo en ámbito jurídico también, me siento absolutamente vulnerable, yo no vengo del ámbito jurídico por mucho que trabaje con ellos, y la capacidad de interpretación que tiene aquel área, pues no la tengo yo. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología de tal cual. Y luego, otra historia que yo llevo también en transformación digital décadas. Y hay algo que seguimos equivocándonos. Ahora mismo a mí me llevan a las organizaciones, porque claro, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo obliga a lo que es la alfabetización, ¿no? La alfabetización no es un tutorial, no es un tutorial ni es un manual. La alfabetización es hacer un mindset digital. Y eso es pensarlo de forma estratégica. Y un ejemplo claro lo vemos cuando yo discutía con las madres cuyos hijos eran nativos digitales y sabían maravillosamente todo. Yo les decía, imposible. O sea, no, mover el dedo no significa saber. Y afortunadamente el COVID sí que en eso, por lo menos, dio la razón a muchos docentes, tanto de universidades como de institutos, ¿no?, donde se vieron que solo lo que significaba nativo digital era no tener miedo a las tecnologías y hacer lo que quisiera, porque no se iba a romper el cacharro ni iba a pasar nada, ¿no? Pero a nivel de configuración, a nivel interna de qué es lo que pasa, pues no saben, porque precisamente se hacen las cosas con mayor usabilidad, ¿no? Para que evidentemente las capas de abajo de configuración, de lógica, pues sean ajenas, ¿no?, a quien sabe. Entonces, realmente lo que tú dices es muy complejo. Y es muy complejo además porque todo esto requiere esfuerzo. Y estamos, pues ya sabemos dónde estamos, ¿no? Hay alostasis, ¿no?, como bien se dice, la energía, que esto ya lo sabemos todos los que nos dedicamos a la mente, qué pasa con ese metabolismo pues mental, ¿no?, y nos lleva efectivamente a trabajar en automático y a que el esfuerzo o la curiosidad, que también se ha perdido, pues sea algo más inexistente. Entonces, coincido con todo lo que tú dices, pero fíjate toda la problemática y podemos seguir con más en detalle que trae por atrás, ¿no? Oye, muchísimas gracias. Bueno, como CEO de Syncrolab, que os ha invitado a todos, muchísimas gracias por venir. Ahora haré una pequeña intro y sobre todo por vuestros puntos de vista, que son muy complementarios en la revolución que se está desarrollando ahora mismo. Pero, Patricia, ¿nos podrías dar unos 3 puntos más importantes de esa ley que acabas de comentar, que yo creo que todos los psicólogos deberíamos
por lo menos conocer que existe. Del reglamento de espacio de datos, ¿a qué te refieres? No, sobre la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Es decir, Al reglamento de ella. Es Sí. el reglamento de ella. Bueno, es que el primer titular es que está en stand-by ahora mismo. Ese es el primer titular, es decir, bueno, pues quiere revisar algunas cosillas precisamente por esta visión geoestratégica, geopolítica, que además, ya decimos, no podemos perder de vista cuando hablamos del tema regulatorio. Es interesante, ya que se han hablado de los LLM y tal, claro, es que recordar que esta ley, el segundo titular, es que esta ley, cuando se estaba terminando de cocer, bueno, justo salió de ChatGPT y todas esas historias, y aquí en Europa teníamos modelo Mistral, Francia, y Alfa en Alemania. Entonces, estos dos modelos, pues claro, los lobbies o los propios interesados, Francia, Alemania, incluso Italia, dijeron, oye, mira, no, nosotros no queremos que realmente haya algún digamos, tipo de control como de riesgo tan potente como lo que se pretende con los otros sistemas, ¿no? Sino, bueno, pues una especie de mejores prácticas, por llamarlo así, ¿no? Y bueno, pues se ve que no es tampoco suficiente, o sea que hay que estar atentos cómo va a devenir esto. Y luego sí que diría, siempre en comparativa, ¿no? Para que veáis las dificultades que el tercer titular que requiere un reglamento, lo que es la definición de los sistemas de inteligencia artificial los ha cogido de la OCDE, no todos están de acuerdo con aquello. Y cuando uno va, de hecho, por ejemplo, hay una web que se llama Legal 500. Si uno va a esa web, en cada uno de los países que ahí están, puede pinchar cuál es el concepto que tienen de inteligencia artificial y es que difiere muchísimo. Claro, si efectivamente desde la parte conceptual existe eso, imaginaros, ¿no? Acaba de sacar Japón, Arabia Saudí, El Salvador, otro tipo de propuestas no basadas en riesgo, que creo que también son interesantes ver. Y luego, pues una pincelada para que veáis hasta qué extremo realmente esto es complejo, ¿no? Digamos, en lo de alto riesgo, en los sistemas de alto riesgo, que es lo que ha entrado en valor, se habla de manipulación, ¿no? Digamos, de todo lo que es subliminal, ¿no? Y yo me pregunto realmente si las neurotecnologías basadas en psicología del comportamiento no implican ya eso. Entonces, los límites también son difusos en cuanto a lo que está, ¿no? De hecho, por eso también la Unión Europea solicita cada 2 por 3 revisiones, ¿no? Revisiones a los que estamos en casos de uso concreto para, bueno, pues seguir en aquello. Yo sí que comentaría también a raíz algo que nos interesa, y a mí sobre todo, porque ya digo, trabajo en neurotecnologías, que es lo que más me apasiona. Hay un grupo, ¿no? Que está trabajando también en temas de neurotecnologías y también de todas maneras contactadme si queréis alguna información, no para hacer seguimiento de carrera, porque muchas veces en estos eventos me contactan y no sé dónde estoy perdida, digo, entonces tengo que ponerme el gorro de psicóloga, porque claro, ¿por dónde sigo y tal? Digo, yo sé esas cosas no contacto, pero para un enlace concreto, pues sí, ¿no? Y ya digo, si queréis, porque creo que el tema también de las neurotecnologías es absolutamente clave. UNESCO está haciendo, ya digo, cosas interesantes y a nosotros que nos dedicamos a esto no podemos perder de vista pues, cómo se está entendiendo la neurotecnología y hacia dónde vamos, ¿no? Que hay unas oportunidades tremendas. Está muy bien. Hoy no lo hemos grabado, por favor, repetirlo. Igual hay cosas que igual es mejor no grabarla, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos por esta mesa y por toda la conversación. Ya que sacas el tema de neurotecnología, bueno, un poco de disclaimer. Mi nombre es Rob, soy cofundador de Dendro Neurotechnologies, una startup de neurotecnología alojada aquí en el campus de Google, que proporciona una diadema para la salud mental, ¿no? Que a partir de la medición del electroencefalograma identificamos, monitorizamos y analizamos distintos problemas de salud mental y además de proporcionar ciertos procesos terapéuticos, ¿no? Para cuestiones de ansiedad, depresión, etc.
quería preguntarte precisamente esto, de cómo ves la implementación de neurotecnología, sobre todo en este campo, ¿no?, de la salud mental. Y de cómo va implementando con las cuestiones de inteligencia artificial. Y no solo, cuando hablo de inteligencia artificial, no solo hablo de cuestiones de modelos de lenguaje, como ChatGPT y demás, sino también dando un paso atrás, volviendo al mundo del machine learning, deep learning, etc. ¿Tú estás en estimulación transcranial? No hacemos Eléctrica. estimulación transcranial. Lectura, hacemos lectura de... lectura y EEG. neurofeedback. Vale. Vale. Bueno, pues luego charlamos, de todas maneras. Yo he estado en proyectos de transcranial, de biofeedback, tal cual. Entonces, yo creo que es interesante. He salido de todos, ¿eh? Creo que ya con eso digo algo. Pero bueno, vamos a charlar. Pero yo soy una apasionada, ya digo, de las neurotecnologías, insisto, te digo desde los... Evidentemente no de los 60, porque casi no estaba tal, pero sí desde la lectura que se hace de aquel entonces, ¿no? Para mí las neurotecnologías no hace falta implantar, ¿no? O sea, yo sí que insisto, yo sí que creo que las neurotecnologías, y es el móvil, ¿no?, por todos esos cambios que estamos viviendo. Sí que creo que hay lo que tú dices, todo lo que es inteligencia artificial para esos feedback loop y tal, bueno, es brutal todo lo que está haciendo. En temas de ciberseguridad está en pañales, desgraciadamente, ¿no?, todavía, ¿no? Entonces ahí creo que también hay un mundo muy interesante, porque ya habéis visto seguramente todos estos papers que en un momento dado, pues el P300 o lo que fuera, pues te hacen la lectura y te llegan a interpretar y tal. Sabes además que Stable Diffusion, por ejemplo, está haciendo cosillas precisamente para ayudar en temas de neurotecnología con imagen, ¿no?, de alguna manera, pero en entornos todo muy controlado, porque la realidad es que todo esto pasa, claro, cuando la gente jurista, perdón, ya esta es la obsesión, cuando los periodistas ponen, ¿no?, digamos, el headline, ¿no?, el titular, ¿no?, el titular que te dice la IA lee la mente, ¿no? O sea, que es lo que decimos de la antropoformización, que es lo que está pasando. Y es interesante ver, porque aquí, todos los que estamos aquí, que de alguna manera también estamos involucrados en lo que es investigación y sabemos qué significa en laboratorio, sabemos la complejidad de lo que es la ciencia translacional, porque aquí, claro, se habla de neuroeducación y tal cual, pero al final la ciencia translacional pues, no termina de, ¿no?, ayudarnos en ese gap, ¿no? Entonces, sí que sin duda todo lo que es sistema de inteligencia artificial han dado un boost impresionante al tema de neurotecnología. A mí lo que sí que me preocupa es que sabemos que el cerebro funciona y trabaja en redes. Bueno, y una de las grandes muestras es, hablando de envejecimiento activo y saludable, lo que es la reserva cognitiva, ¿no? Entonces, efectivamente, trabaja en redes. Entonces, ¿qué puede significar eso cuando volvemos a lo mismo que he comentado yo antes, que la mayoría de soluciones de inteligencia artificial están fragmentando, ¿no?, todo lo que somos nosotros, ¿no? Y luego, otra de las grandes historias, Silvia, te veo por ahí, te saludo, ahora que acabas de entrar, buenas, espontaneidad antes de todo. Lo que sí veo, clave y además absolutamente importante, es quiénes están interpretando, porque claro, yo las startups que conozco y que me vienen a mí, quiero que veas mi tal cual, la gran mayoría son técnicos, los que se dedican a salud mental, que sí tienen un asesoramiento de algún psicólogo o tal, muy puntual, y bueno, pues sí que me preocupa que efectivamente se están, desgraciadamente, desarrollando muchos de estos proyectos de neurotecnología, ya te digo, con esa fragmentación, y segundo, dando por sentado cosas que verdaderamente, bueno, pues si haces un análisis más profundo, estamos perdiendo esa visión, lo que decíamos, ¿no?, sistémica y más holística, de determinantes de salud, de medicina de las 5 Ps, que desgraciadamente yo en la gran mayoría, ya te digo, no estoy viendo. Yo, lógicamente, estoy encantada, por eso te digo, de ver lo vuestro, pero si bien es cierto el potencial, como para todo, es enorme, creo que las limitaciones propias nuestras cognitivas también, no nos permiten realmente abrazar todo lo que aquello significa, porque no nos olvidemos que los sistemas de inteligencia artificial, a los que, y un poco también para que me conozca, yo vengo del colegio alemán,
Por eso es que quizá me gusta mucho el pensamiento, soy una gran amante de la filosofía, ¿no? Porque todo pues nos va haciendo, ¿no? Y yo soy una gran amante del pensamiento, de la línea argumental que estamos perdiendo, ¿no? Y estamos en frases hechas, en frases sin mayor detenimiento, sin mayor detalle. Y eso mismo que está pasando con esos momentos de reflexión lo estoy viendo en las aplicaciones, ¿no? Entonces, el potencial es enorme, igual que el potencial del pensamiento, de la argumentación, pero nos estamos acotando, estamos perdiendo mucho, ¿no? Pero de haber, hay gran ventaja y sobre todo conciencia de materiales. Bueno, ahora una de las empresas que ha sido seleccionada, ya sabes, justo es de neurotecnología, María, la spin-off que salió de la Universidad de Zaragoza, que ha salido del Sandbox, está en Sandbox, o sea que también es cuestión de seguir Sandbox, porque hablando del RIA, lo que decía efectivamente, el Sandbox, que ya han mencionado a las 10 empresas españolas, está Airbus, y bueno, está también esta que comentamos, BitBrain. La ventaja es que van a sacar, después de todo este periodo de práctica, unas mejores prácticas para que las otras organizaciones los pongamos en práctica, ¿no? Así que estar también pendientes de lo que salga del primer sandbox europeo, que es curiosamente español, ¿no? Vale, y aquí viene un poco follow-up de esa propia pregunta, y es precisamente la integración del personal psicológico dentro de esto, porque estamos viendo precisamente en el sector de neurotecnología que muchas de estas innovaciones vienen principalmente de ingenieros que descubren una fascinación por la psicología, por la neurociencia, etcétera. Y yo, en cambio, que yo vengo precisamente de la psicología y la neurociencia computacional, cuando lanzamos esto, es una cosa que nos... y quisimos ver de esta forma distinta, que, por supuesto, todo el mundo tiene un rol dentro de algo, un sistema tan complejo como la neurotecnología, que es una intersección de distintos sectores, pero cómo se integra precisamente, porque al fin y al cabo esto es una charla de inteligencia artificial y salud mental. No podemos hablar de salud mental si no incorporamos a los profesionales de la salud mental, especialmente los psicólogos. Entonces, ¿dónde ponemos esta intersección de neurotecnología y de psicología? Bueno, a ver, es que lo neuro Patricia, es intersección, ¿no? Solamente decir eso. Yo apostillo luego porque vivo en el día a día de eso justo. Sí, no, neurociencias es intersección, ¿no? O sea, trabajamos desde la antropología, eso de entrada. Es un gran problema trabajar de forma interdisciplinar, porque incluso en la semántica tenemos que ponernos de acuerdo, negociar continuamente. Y no nos etiquetan, ahora que hablamos de tanta etiqueta, no nos etiquetan, ¿no? Y entonces, claro, damos dificultad. Pero sobre todo sí que decir, antes de que ella participe, una cosa también muy importante, pero te dejo a ti para cerrar con por si acaso quieres desarrollar esta idea primero. Sí. Yo creo que es básico, o sea, tiene que haber un profesional, o sea, tiene que estar, es verdad que la multidisciplinaridad es compleja, pero es totalmente necesaria, o sea, los profesionales tienen que estar involucrados. Es verdad que tienes que tener, a mí me pasa todos los días cuando voy a fisiodigital, o sea, cuando hay diferentes proyectos que tengo de encima de la mesa, el saber también con quién quieres colaborar. Es verdad que sesgas un poco, ¿no? Pero, ostras, necesitas a alguien que esté abierto a la tecnología y que sea él mismo el que diga, oye, pero esto estaría... Y que sientan que esa solución, que son parte de la solución, no que son simplemente consultores de tu solución. Oye, ¿qué te parece esto? Pruébalo. No, no. O sea, el profesional tiene que estar co-creando contigo para que realmente eso consigas la multidisciplinaridad que necesitas, ¿no? Entonces, es básico. Nosotros no arrancamos ni un proyecto si no tenemos a un profesional antes, o sea, no valoramos nada si no hay el profesional que toque del sector o de la disciplina sin que esté primero, porque es que si no, es que además van a ser los mejores promotores luego de lo que vayas a sacar. O sea, si tú tienes al profesional de tu lado porque lo ha co-creado contigo, porque te ha estado acompañando, porque conoce, luego va a ser la mejor publicidad en el área, si en este caso es para que lo apliquen profesionales, ¿no? Para que lo utilicen profesionales. Si vas desde fuera, lo siento, pero yo les puedo contar a los psicólogos muchas cosas, pero no soy psicólogo y no tengo autoridad sobre ellos. ¿No? Entonces tienes que tener a aliados del área de la disciplina en la que estés trabajando.
Sí, un poco por complementar lo que comentaba antes de la era de la experiencia, ¿no? O sea, la inteligencia artificial en sí no hace nada sin gente que tenga esa experiencia. De hecho, lo hemos visto también en Internet. Internet lo montaron técnicos. De hecho, un señor Tim fue el primero en poner una web desde el CERN en Internet, pero claro, luego empezaron a construir todos los técnicos, porque al final cuando estás metido en tal, la tecnología es la que crea, pero hoy ¿quién nutre Internet? Pues muchas mentes de muchas áreas y al final tú haces ese conocimiento creado por esa gente, ¿no? Pues en la IA va a pasar exactamente igual. Mira, dos cosillas que te comentaba. Primero, que los padrinos de los sistemas de inteligencia artificial, ¿quiénes son? Tenían formación interdisciplinar, el grueso. O sea, realmente en temas de filosofía estaban todos como muy duchos, ¿no? Y luego, se ha hablado antes también de datos sintéticos y ahora que vuelve a hacer referencia de quién puebla el contenido. Yo justo acabo de venir de China, me han invitado a un congreso donde estaba hablando de la homogeneización de la cultura. Porque realmente yo, ya digo, por los antecedentes de donde vengo, sí que había pues, una riqueza cultural que ahora echo de menos, ¿no? Por la globalización o por lo que fuera. Y hablando de esa homogeneización de la cultura, claro, no solamente es empírico, hay muchas investigaciones que ya hablan que qué es lo que va a pasar cuando efectivamente, a nivel estadístico, incluso las pruebas, ¿no? Qué es lo que va a pasar cuando efectivamente la gran mayoría de datos que va a poblar Internet y que van a alimentar a los modelos LLM futuros se retroalimenten de aquella, es como un feedback loop, ¿no? Es un feedback loop. ¿Y qué es lo que está pasando, pues digamos, con la parte, digamos, la gaussiana, la campana, nos estamos alimentando, digamos, de lo más alto, de lo más estandarizado, de lo más presente, pero ¿qué pasa con las tails? Las estamos perdiendo. Entonces, a nivel estadístico también ya hay varias investigaciones que yo creo que es necesario seguir, porque a mí sí que me preocupa mucho, menos mal, yo no voy a tener nietos, entonces, pero a mí sí me preocupa mucho lo que yo estoy viendo ya de pérdida cultural, ¿no? de divergencia de pensamiento, en una época donde nos llenamos la boca con creatividad, innovación y demás, ¿no? Ya nos han cerrado. Sí, No vamos. Creo que ya. Era para Javi, en Renais en concreto, o sea, aprovechando que tú estás haciendo pues, esta democratización, esta llevada de la IA a grandes corporaciones, si has tenido contacto en el ámbito sanitario, ¿qué te estás encontrando a nivel mindset, apertura, tienen ganas, en concreto en España versus fuera de España? Sí, el problema que tenemos en España es que, como siempre, llevamos siempre un paso atrás en todo, prácticamente. Pero bueno, sí que he tenido la suerte de irlo viendo desde diferentes perspectivas, en concreto el ámbito de la salud, ¿no? Tanto Estados Unidos, también mucho en el ámbito regional de Emiratos, que allí, de hecho, lo están intentando convertir todo en un AI hub a nivel más internacional, y obviamente en España con clientes que tenemos actualmente, tanto aseguradora como grupo hospitalario, ¿no? En España lo que me encuentro principalmente primero es muchas veces miedo, en el sentido de, oye, yo tengo mi dato, están por ahí las regulaciones, ¿qué hago con todo esto? Lo que comentábamos es un dato, vamos a decir, más o menos crítico, o sea, en el sentido de que no le puedo mandar una radiografía a Pepito cuando se lo tengo que mandar a fulanita, ¿no? Entonces, hay mucho más control, pero es cierto que cuando entras a explicarle realmente cómo funciona un sistema o infraestructura de inteligencia artificial, que estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba antes, que no es un ente, es decir, no es conectar GPT a toda tu base de datos, que al final ahí pues, hay alucinaciones, hay fallos, hay alimentación o puede salir tu información fuera, sino cuando montas una infraestructura y le explicas, es mira que vamos a decir, tu guía puede estar aquí, que tú puedes tener, porque los LLMs es un campo, ¿no? Pero luego tienes ese LM alimentado en tu propia GPU, donde además está, como bien decías, limitado con ese árbol de decisión, donde el dato no se va a ir, empiezan a adaptarlo mucho más, ¿no? Entonces, España para eso sí que es cierto que no somos tanto como los americanos, de primero tiro y luego pido perdón, ¿sabes? Que son como más, vamos a decir, ese aspecto innovadores, pero sí que es cierto que cuando te vas al ámbito de salud, sobre todo que allí es muy grande, también te encuentras mucha discrepancia y obviamente también depende del Estado, que como comentabas antes, también hay mucha regulación en Estados Unidos, no estamos hablando solo en Europa.
pero sí que estoy viendo cada vez más una adaptación por querer meterse en el ámbito, sobre todo por capas. Es decir, al final no hay que olvidar que una compañía tiene muchos procesos. Entonces, al final, primero empiezas por una línea o una capa más superficial, en el que lo que haces es, oye, ¿cómo puedo mejorar o cómo puedo automatizar un proceso? Y luego, a la par, ¿cómo le puedo dar un mayor valor a mi cliente? Entonces, al final, le añaden ahí esa capa de inteligencia artificial, automatiza y le da quizás un punto más de entrada, muchas veces marketeriano, otras veces más, vamos a decir, operacional, pero sí que lo empiezan a implementar y luego sobre eso ya van aterrizando mucho más, ¿no? Obviamente, eso que te digo, España en general, en Europa, creo que aquí quizás nos hacemos muchas preguntas y lo que tendríamos que hacer es hacer más. Y ya con eso van surgiendo preguntas que luego tú vas respondiendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, respondiendo, sí que me estoy encontrando que al final todo el mundo se quiere meter, mundo salud o no mundo salud. Se están haciendo cada vez más implementaciones. Yo animo desde aquí meteros, entrar y empezar a innovar. O sea, al final, con la innovación luego se van abriendo nuevas preguntas que ni siquiera a día de hoy nos planteamos. Antes preguntábamos, ¿no? Oye, ¿cómo no sería bueno preguntar antes a la gente cómo quiere implementar esto? Antes me ha encantado y es una de mis frases favoritas de Henry Ford. Si le preguntas, o sea, si en su época hubiese preguntado a la gente qué quería, es un caballo más rápido, no hubiese querido un coche, no sabe cómo va a actuar un coche, ¿no? Entonces, con el mundo de la IA creo que está pasando lo mismo, como hablamos. Las innovaciones, si no, nos van a pillar atrás, hay que empezar desde ya. Las empresas están empezando desde ya, obviamente en el mundo de la salud con más precaución, porque al final estás jugando con un tema que hay que tener cuidado, pero que al final lo estoy viendo una implementación cada vez más transversal en este aspecto, ¿no? Y donde juega mucho, de nuevo, el papel de la experiencia y esa combinación, ¿no? Como vemos aquí proyectos como Healmind, por ejemplo, o sea, que tienes la combinación de, oye, tengo todo el conocimiento de cómo funciona el mundo de la psicología y lo estoy uniendo con el mundo de la tecnología y estoy nutriendo yo con mi experiencia, que al final es lo que luego tu cliente va a usar. Porque cuando tu cliente use tu inteligencia artificial, no va a usar IA, va a usar tu experiencia alimentando esa IA. Y al final eso es un punto que es bastante importante, por eso digo que si incluso pensáis, no, es que no soy técnico y tal, o sea, la IA al final, a día de hoy obviamente hay mucha innovación y hay mucho tal, pero el día de mañana va a ser un facility, va a ser un canal. Lo importante va a ser lo que está en vuestra cabeza de cómo vais a configurar esa infraestructura que hay por detrás para servir esa solución. ¿Quieres añadir algo? Pues muchas gracias a todos por participar en este panel y muchas gracias a los expertos por todo lo que nos habéis presentado. Y creo que quizá el mensaje clave es que la IA está aquí y tenemos que prepararnos para realmente lidiar con ella y no solo eso, sino sacarle partido a esta nueva oportunidad.